Nació en Maripi, un pequeño pueblo donde la cultura llegaba a domicilio y las historias se descubrían en libros vendidos de puerta en puerta. Aquella fascinación inicial lo llevó a ver el periodismo como un cielo imposible, un cielo que no tardó en conquistar. Hoy nos acompaña Omar Rincón, uno de los ensayistas críticos de televisión y pensadores de los medios más incisivos y creativos de América Latina. Periodista, autor audiovisual y doctor en cine por la Universidad de Nueva York, Omar es profesor e investigador en la Universidad de los Andes, analista de medios en el diario El Tiempo y consultor de la Fundación Friedrich Ebert. A lo largo de su trayectoria, ha explorado las mutaciones de la cultura popular, la televisión pública, el impacto del entretenimiento en la sociedad y la comunicación política. Entre sus libros más destacados figuran Narrativas mediáticas, Televisión pública del consumidor al ciudadano y ¿Por qué nos odian tanto? Con una mirada aguda, irreverente y siempre conectada con el sentir de nuestras identidades, demos la bienvenida al profesor Omar Rincón. Contarles que les mando un abrazo desde Colombia. Esta presentación para solo probar la hice usando inteligencia artificial para ver cómo creaba las diapositivas solamente por jugar con este tema. Entonces me pareció interesante hacer ese tipo de juegos. Creo que lo que pasa con Internet y con lo digital es que hay que jugar en el juego vas encontrándole usos y ver qué funciona mejor con lo que tú eres o no eres. Entonces la conferencia se llama La comunicación en la era digital. Fue el tema que acordamos entonces con Monasterio y con los colegas de la UNSA. Le pedí a la IA que me hiciera una diapositiva de eso y me puso, claro, le dije en qué colores, le dije en qué tipo de estética, en qué tipo de cosas, y me puso estas cosas que vemos allá a continuación, que vemos en la parte de arriba, y entonces, hola, conectados desde un televisor que juega la conexión a Wi-Fi. La palabra conectados, que es clarísimo, que se refiere tanto a comunicación como a el tema digital, o sea, la comunicación busca la conexión y lo digital busca la conexión. Puse un micrófono como algo anacrónico, puse un poco de chicos jugando ahí a la red como otro concepto, el diálogo, que es una parte que se vende mucho en lo digital, y el compartir, yo le puse unos stickers míos para que funcionara mejor y para que pudiera llegar a el eso. Entonces, arranco con eso. Yo soy Omar Rincón, yo vivo en Colombia. Soy profesor de Artes, Humanidades y Comunicación y me gusta compartir con ustedes esta conferencia. Entonces, cuando hablo de comunicación en la era digital, ¿de qué estoy hablando? Y ahí vamos a comenzar con cada diapositiva que me hicieron. ¿Qué es la era digital? El concepto de era es súper interesante porque el concepto de era hace también referencia a una cosa que a mí me gusta mucho, y es Beyoncé o Taylor Swift tienen eras, y era es como cada disco que ellos sacan, cada lanzamiento, o la Rosalía, construyen un mundo propio, es como una era propia. Y esa es una manera interesante de cómo se adoptan los nombres que antes significaban tiempos largos a cosas pequeñas. Entonces está la era de la Rosalía de Motomami, o la era de Malamente, el mal querer, o la era ahora de Lux. Entonces, creo que eso es lo que es interesante y que hace posible eso. Pero si yo tuviera que definir la era digital, ¿cómo la definiría? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué es la era digital? Para mí un concepto clave es que no estamos habitando una cosa nueva. Esto hay un señor que se llama Alexandro Barico, un escritor fabuloso, que dice que en el año 2008 decía que han llegado los bárbaros, que eran los digitales, y en el año 2019 dijo que los bárbaros ya llegaron y construyeron una cultura, una civilización. Cuando hablamos de cultura, estamos diciendo que habitamos un compartir significados, sentidos, prácticas, experiencias, felicidades, relacionamientos. Hay una cultura, cuando lo dice Clifford Geertz, cuando hay significados compartidos de carácter público y abierto. Entonces la cultura digital viene a cambiar un poco
la manera de vivir, y es lo que es importante, no es un asunto de aparato, no es el televisor o no es el wifi o no es la tecnología, sino que es el tema de la realmente distinto. Entonces, otra vez le puse cultura digital a la IA y me puso emoticones, trending topics, corazoncitos, llamas, rayos, y yo le pedí que por favor le pusiera vivir streamer, que es vivir en general. Entonces es una manera de habitar, de existir en el mundo, y creo que eso es lo que es importante, y creo que desde ahí es que debemos mirarlo. No es unos aparatos, no es tecnología solamente, no es algo parecido a lo que teníamos. Es una cultura nueva, una civilización, diría Barico, que tiene puse abajo tres términos que me parece que significan, es una cultura que tiene como donde se muestra más, donde se presenta más, es en las redes. Entonces las redes son como el lugar en el cual nos identificamos, las redes que le decimos que son redes sociales. A mí no me gusta usar la palabra social porque me parece que lo social hace referencia a otras cosas. Uso la palabra más bien digital porque son redes digitales, es lo que son. Estimidad, un concepto que trabaja para el campo nuestro, Paula Sibilia, una argentina brasileña que ha trabajado este concepto para decir que las redes digitales y la cultura digital tiene un concepto nuevo, ya no es lo público y lo privado, sino lo estímico, eso que está entre nosotros y ellos, eso que está entre lo público y lo privado, eso estímico es como lo que hacemos todos cuando ponemos en internet o en las redes un perfil que es público, que da cuenta del privado, pero que no es todo el público. Entonces, lo estímico es la publicidad de mi yo, la exhibición de mi yo, la manera pública de presentarme, pero que no es lo público ni es lo privado, sino es algo in between lo público y lo privado. Y creo que todo lo hacemos, todo el mundo, los que tengan redes digitales, tienen que poner un usuario. Inclusive los profesores que no tengamos redes digitales, tenemos que poner profesor y algunas características cuando lo presentan a uno. Entonces, eso es tímico. Entonces, redes, la cultura digital son maneras de sentir, experiencias del vivir, maneras de producir significados y prácticas de conexión, prácticas de intimidad, prácticas de reedificarnos. Que eso pasa, la cultura digital pasa en lo digital como tecnología es una cosa, es como que eso es el cuerpo donde pasa, pero lo que tenemos que aprender es que cuando hay cultura, hay por ejemplo un lenguaje. La cultura aymara o la cultura quichua o la cultura afro, la cultura existe porque existe una lengua en la cual hablamos también. Esa cultura define la lengua. Nosotros la pasamos hablando de una cantidad de cosas como palabras que no existían. Stalkear, iconic, aesthetics, funar, mofo, o sea, o fomo, perdón. Hay una cantidad de lenguaje propio que construimos para ese tipo de elementos. Entonces, la primera cosa es que la era digital la entendemos como cuando nosotros habitamos una cultura. Un segundo concepto que me gusta plantearles para la definición de la era digital es dónde se juega. Y aquí es donde sí aparece lo tecnológico un poco. O sea, ¿dónde jugamos esto? Y ahí aparecen cosas súper interesantes de movilizarnos. La cancha donde se juega la cultura digital, pues obviamente son las redes digitales, los algoritmos que son los que deciden, son los mediadores, son los nuevos profesores, curas, oráculos, son los nuevos padres, los nuevos políticos, los que nos van diciendo, nos media la información. El algoritmo me media lo que yo debo recibir, es el mediador significado, ya no somos los profesores, ni los académicos, ni los padres, ni los políticos. Y hoy en día la inteligencia artificial, mm, que es una constructora de mundos con todo lo que hay en ese mundo. O sea, es como cuando uno va a la cultura aymara y construye desde la cultura aymara conocimientos, todo lo que hay en la cultura aymara disponible en los abuelos, en los padres, en las madres, en los mamos, en los sabios. Con eso se construye esa cultura. La IA es la cultura digital porque es todo lo que existe en el mundo digital. A partir de eso se construye. Si yo no estoy en el mundo digital, la IA no puede hacer mucho más. Entonces, estas tres cosas son claras, pero para mí la clave son las audiencias. O sea, las audiencias para mí son lo que es absolutamente maravilloso porque las audiencias, o sea, ustedes y yo,
somos lo más importante de la cultura digital. ¿Por qué? Porque en la cultura mediática del siglo XX, nosotros no éramos protagonistas, éramos audiencias. La televisión me llegaba, el cine me llegaba, la prensa me llegaba, los libros me llegaban y yo tenía que aguantarme lo que me llegara y casi que tenía que estar en televisión o en la radio a la hora que era para mirar eso. El periódico tenía que leer en el día que tocaba. Hoy, con lo digital, la cultura digital liberó al ciudadano, nos liberó a todos y todos decidimos cómo nos entretenemos, cómo nos informamos, cómo nos divertimos, cómo socializamos y además con qué censura la hacemos, qué le ponemos en la cabecita. Yo consumo de acuerdo a mis censuras. Si no me gustan las películas de horror, no consumo eso. Si me gusta el porno, consumo porno. Si me gustan los niños, lo infantil, consumo infantil. Entonces, yo soy el que decide el entretenimiento, lo que consumo, en qué horarios y en qué plataforma y en qué momento. Entonces, eso significa que transformamos directamente todo ese mundo al estilo nuestro. Y eso creo que es súper interesante. Esto que estoy diciendo me parece maravilloso porque es una manera de poder construir una revolución literal, que es que todos sentimos que somos los que construimos la comunicación. Sabemos que no, yo creo que los profesores están diciendo, no, eso no es tan cierto. Claro, el algoritmo me determina, obvio. La plataforma me determina, YouTube me determina, WhatsApp me determina, Instagram me determina, un algoritmo me determina. Yo no soy tan libre como queremos. Es más, me manipula. Es más, abusa de mí. Pero tenemos el sentimiento que somos nosotros los que construimos eso, y eso es lo más importante de esta cultura, de esta cancha de juego de lo digital. Y ahí aparecen palabras claves. Por ejemplo, hoy en esa cultura digital, en esta cancha de juego, lo que uno busca es la viralidad, o sea, ganar audiencias, viralidad. Lo que uno busca es expansión narrativa, uno se expande. Lo que uno busca es la construcción de un ser, de una subjetividad que no es única, sino que es de varias partes. Entonces, el primer concepto era cultura digital, que habitamos una cultura, y eso era importante. Cultura digital, habitamos una cultura. Segundo concepto, la cancha de juego son las redes, los algoritmos, las IAs, pero la clave en la cancha de juego es que las audiencias sentimos que somos libres a pesar de estar manipulados por las redes, los algoritmos, las IAs, y esto es interesante. El tercer concepto que es clave es que hoy en día esta cultura digital tiene como fundamento de sentido el entretenimiento. O sea, es el entretenimiento. Aquí le puse, le di si ven la diferencia, aquí le dije, hágamelo en formato digital, como de computador, como de eso, me hizo la imagen así. Aquí le dije, hágamelo en concepto de entretenimiento Hollywood, y me puso palomitas de maíz, y cómo es que se dice en Bolivia, no me acuerdo el nombre, pero que tiene un nombre divino, que de otra parte se llama palomitas de maíz, nosotros se llama poclocho, pochoclo, no sé cómo. Así, me puso a Hollywood, me puso un televisor, me puso eso, pero la IA me pone aquí abajo cosas. Entonces me ha propuesto unas cosas rarísimas. Le dije, no, propóngame sentidos, emociones y felicidades. El entretenimiento es la macroclave por medio de la cual hacemos sentido en el siglo XXI. Entonces, si queremos estudiar qué le pasa a la comunicación en la era digital, tenemos que pensar que el entretenimiento no es algo anexo, no se informa, se educa y se entretiene, no, el entretenimiento es el macrorelato, es la forma de interpretación de la vida, es el centro de significado colectivo de todo el mundo. Y ahí podemos también criticar, el entretenimiento casi siempre es estilo norteamericano. Eso ha hecho que convirtamos todo en parque temático, que el Alto sea un parque temático, que Potosí sea un parque temático, que Cochabamba sea un parque temático, que cada parte la convirtamos como en un acto de diversión, un centro de diversiones. Y esto es parte de lo que queremos. La universidad debe volverse casi que un centro de entretenimiento, de emociones, de emocionar. La pareja, el novio y la novia tienen que ser entretenidos. El profesor no tiene que saber, tiene que también ser entretenido. Entonces es el marco de sentido del mundo del siglo XXI y nos toca jugar ahí. O sea, la cultura digital es algo donde vamos a jugar, una cultura en la que la definición de entretenimiento con la que yo me caso no tanto es la de la farándula y lo de Hollywood, sino es
el entretenimiento como la capacidad que tenemos de generar emociones en las audiencias y en la sociedad. Y es la capacidad emocional como principio del mundo. En el siglo XX, no, el entretenimiento era algo al margen. En el siglo XXI, el entretenimiento se fue al centro y ya lo vamos a ver en otro elemento que quiero compartirles para lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos tres conceptos hasta ahora para explicar la era digital. El concepto uno, que fue la cultura, se habitó una cultura, fue una producción de significados. Eh, ¿Qué hacemos? Un segundo, una cancha de juego, que son las redes, los algoritmos, las IAs donde protagonizan las audiencias. Y tercero, hacemos sentido desde las emociones y las felicidades del entretenimiento. Pero todo esto no pasa en abstracto. Un cuarto concepto para definir esto es el yopitalismo. El yopitalismo, que también le pedí que me lo hiciera en estética pop, porque es capitalista, y que puso la inteligencia artificial definiendo eso. Yo leí las palabras, le dije, el yopitalismo ya es el triunfo del capitalismo, pero no cualquier capitalismo, no es que triunfó el capital, triunfó el capital que es personalizado, individualizado, eh, convertido en experiencia del yo. Entonces, por eso hablo del yopitalismo. Todos queremos capitalismo para yo. Yo soy el capitalismo. Si soy pobre, yo soy un capitalista pobre, pero hago mi poco capitalismo vendiendo informalmente. Si viajo, si fui al Mundial de Fútbol, yo soy un capitalista mejor porque puedo mostrar que consumí Mundial de Fútbol. Soy yo capitalista y es un sentimiento totalmente distinto. Es algo que se hace en el consumo, o sea, lo que se pone, hay que consumir, hay que construir un estilo, hay que construirlo ahora, hay que ser parte de la tendencia. Y es eufórico, es una fiesta feliz, eufórica. Estamos todo el tiempo sobresaltados. El capitalismo nos habla de la selfie culture. Yo todo lo compro, yo consumo comida, viajes, eso, para buscar mostrarme que yo estoy ganando en el consumo y buscar que exista el like para hacer ese tipo de mirada. Entonces, el capitalismo es el modelo de sociedad actual donde queremos guiarnos. Eso explica un pocotón, por ejemplo, que nuestros admirados sean los que hacen plata. O sea, en el mundo de la tecnología, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg y Elon Musk, pues son gente que admiramos más que porque trabajan, no han inventado cosas maravillosas, porque son millonarios, se han hecho el dinero y viven todo el tiempo diciéndonos que hacen mucho dinero. En el fútbol, Cristiano Ronaldo es el rey del capitalismo porque él nos muestra que tiene 20 carros y que lo está haciendo, que tiene hijos propios sin madre, como tres, que tiene yates y que todo el tiempo habla de yo. Yo. Nunca habla de nadie más. En el mundo de la música admiramos a Taylor Swift, Beyoncé, la Rosalía, Shakira, Karol G porque hacen dinero. En el mundo de políticos, entonces, ¿cuál es el único mensaje que tiene mi ley? Dice que yo sé hacer plata, yo y soy perfecto, nunca me equivoco. El nuevo gobernante de Colombia también hace lo mismo. Bukele en El Salvador, Trump en Estados Unidos. O sea, yo capitalismo. Yo soy un genio porque hago capitalismo y porque usted me puede guiar y seguir para mí. ¿Y cómo muestro el capitalismo? Lo muestro en el consumo. Yo puedo ser millonario. La old money, la plata vieja, le gustaba tener plata, dinero, dolaritos, pesos, pero escondido, no era muy visible, era como esconderse detrás de una hacienda, esconderse detrás de una mansión. Hoy en día no sirve para eso. Yo tengo que mostrarme que lo hago. O sea, si Cristiano Ronaldo no compra todos esos autos, no estaríamos concluyendo que él está haciendo el capitalismo en este momento. Entonces, creo que esa es la virtud y esa es la parte que es sensacional de ese tipo de cosas. Entonces tenemos que todo hace sentido en el capitalismo, la gran filosofía de las felicidades eufóricas del momento. Entonces, cuarto concepto, cultura digital, la cancha donde se juega, que son las redes digitales, algoritmos e inteligencia artificial, más las audiencias como protagonistas, el entretenimiento como marco de significado y el capitalismo como principio de eso. Pero además de eso, ¿qué más existe? Hoy en día, también, aunque todos creamos que no, hay una ética de los derechos que han ganado. En el siglo XX no pasaba eso. En el mundo sin redes no pasaba eso. Hoy la lucha por los derechos es parte fundamental. Hoy
luchamos por la justicia, por el planeta, por los feminismos, por la justicia social, por el medio ambiente, por las diversidades sexuales. Y esto es interesantísimo de decir porque si ustedes ponen esto, estos son los sentidos que guían el mundo. O sea, hoy todo el mundo, los trogloditas y no trogloditas, tienen que hablar de los mundos indígenas, tienen que hablar de los mundos afros, tienen que hablar de los mundos diversos sexuales, tienen que hablar de los migrantes, tienen que hablar de las mujeres, tienen que hablar del medio ambiente. O sea, esto en el siglo XX no pasaba. En el siglo XXI está en el centro y eso significa que mucha gente progre que luchamos por eso, hemos ganado, porque llegamos a un punto de ganancia. Logramos ganar eso. Entonces me parece que es significativo que hayamos logrado ganar ese tipo de mirada y que logremos estar en eso. Porque eso significa que eso se convierte en el centro de las preguntas éticas. Te das cuenta que lo que se le critica, además del modelo económico, que todo eso es la parte clásica, pero lo que uno está contra Milei o contra Trump, o aquí con el presidente de Colombia, o el de ustedes en Bolivia, es que son machistas, son racistas, son clasistas, son homofóbicos, son xenofóbicos. O sea, ahí está la discusión. La discusión de el modelo económico es muy abstracta porque el capitalismo no cambia mucho. El capitalismo se adapta a Trump y a Obama, se adapta a Evo y a Paz, se adapta a Petro y a Espriella. O sea, el capitalismo es súper hábil, se adapta, por eso el capitalismo gana. Pero donde está el debate es en los derechos. Entonces me parece importante porque este tema sí nos marca mucho narrativamente lo que queremos hacer. Pero sobre estos derechos, ¿qué pasa? Los derechos están ganando en sentido. El sentido político del siglo XXI está ganado por la justicia social, la naturaleza, la diversidad, los feminismos. Pero la derecha y la premodernidad quiere ganar esto desde otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Que la política hoy se decide en la lucha por la defensa de Dios, la familia, la patria, el capitalismo frente a los derechos. Es como el feminismo, el medio ambiente, los pueblos originarios, la justicia social atenta contra Dios, atenta contra la familia, atenta contra la patria, atenta contra el capitalismo. Y entonces surge como una sociedad, digamos que esto sería una sociedad posmoderna, siglo XXI digital, y esta es una sociedad premoderna, siglo XIX, pero que usa muy bien el mundo digital, la cultura digital, para luchar contra los feminismos, contra los medioambientalismos, contra los racismos, contra las mujeres, contra los indígenas, contra los afros, contra los diversos sexuales, contra el medio ambiente, contra todo lo que sea progresista, y se unen en fe, odio y miedo. Entonces, unidos en la fe, usan las redes sociales para meter odio y para meter, o llamamos, dicho en palabras de ellos, hate, y para meter miedo, en nombre de la defensa de Dios, la familia, la patria y el capitalismo. Entonces, de alguna forma, este es el mundo que nos tocó y eso es lo que llaman batalla cultural, luchar contra los derechos en favor de estos principios para eso. Entonces, resumen de diagnósticos. En la era digital, ¿qué tenemos que tener de acuerdo? Es una cultura, una producción de sentido. Alexandro Barico lo llama The Game, que la lógica de la cultura digital es la del videojuego, el The Game, el videojuego porque nos comportamos en la sociedad como videojugadores. Hacemos plata en la bolsa de Nueva York como en un videojuego. Trabajamos en un almacén para ganar puntos. Vamos a una tienda a comprar porque nos dan puntos. Le pedimos misiones a la novia y al novio para eso. Al hijo le damos puntos. O sea, la lógica del videojuego, inmersión, interacción, misiones, ganancia de puntos, euforia, adrenalina, todo eso entra dentro de este tipo. Y casi que todo tendríamos que hacerlo ahí. Segundo, una cancha de juego que son las redes y el celular. Yo puse noble atrás del celular, pero el celular es clave. El celular es esta cosa que tenemos y que nos va a determinar realmente qué es lo que estamos haciendo y que hacia dónde vamos. El celular es el aparato tecnológico eje del mundo. Ahí tenemos para entrar al correo electrónico, para ir al banco, para conseguir novia o novio, para conseguir amante, para todo. El celular es el centro y las redes son como donde jugamos la cancha. Eso. Un marco interpretativo que es el entretenimiento. Es cuánto producimos de entretenimiento y de emociones, de experiencias de emocionales
lo que va a definirnos, una política de subjetividad que ser humano producimos, y está el yopitalismo, una ética, la de los derechos, que es la que nos jugamos y que estamos ganando, y una batalla en nombre de Dios, patria y capitalismo. Entonces, si ustedes me preguntan cómo juega la comunicación en la era, la comunicación tiene que tomarse en serio, que tenemos que, digamos, cuando formamos en comunicación, tener en cuenta que los estudiantes entran como en un videojuego que es la academia, que se mueven en redes y celulares, que quieren entretenimiento, que son yopitalistas, quieren ser millonarios ya, que los derechos nos permite pensarnos mejor como sociedad y que hay una lucha entre los derechos, Dios, familia, patria y capitalismo. Esto es lo principal. Esta es la primera parte de lo que quería decirles, marcando el territorio, para pasar a la segunda. Y terminamos con esta afirmación. Pasamos de la cultura. La cultura es lo que hace la UNSA, la cultura es lo que hacen los museos, la cultura es lo que hacen los libros, la cultura es lo que hacen con C mayúscula ilustrado. Aquí estamos en una pintura, creo que de Botticelli. Es eso que está en los museos, eso que es maravilloso, eso que enseñamos en la universidad, ese pensamiento crítico, ese pensamiento ilustrado, ese pensar reflexionado, profundo y eso. Pero pasamos de eso a la culture. Eso es lo que ha pasado. O sea, que ya en lugar de tener de referencia a Kant, Hegel, Marx, Foucault, Barico, toda esta gente que nosotros citamos en la universidad, Rivera Cusicanqui, Jesús Martín Barbero, pasamos a la culture, donde citamos a Taylor Swift, a Shakira, a Justin Bieber, a lo, la Rosalía, a Beyoncé, a este tipo de mundo, a un mundo que la culture ya no es como acá ilustrada, crítica, profunda, sino que la culture es navegable, digital, eufórica, experiencial, práctica, navegable y ese tipo de cosas. Dicho esto, entonces en este contexto, ¿qué pasa? O sea, en este contexto, ¿qué pasa? Pues casi que nosotros en comunicación debemos tener en cuenta esto para ver qué hacemos de la comunicación. ¿Qué pasa con la comunicación? Y ahí otra vez le dije a la era, lo inteligencia artificial, que me hiciera un afiche pop de esto. Y lo intervine con stickers, que es una manera muy propia de hoy. Dos stickers míos, uno diabólico y otro relajado. Y dice, Welcome a la culture. Lo primero que tiene que entender la comunicación es que o jugamos en la cultura digital, jugamos el partido de la comunicación en la cultura o perdimos. O sea, ya no hay opción. Nos toca jugar ahí. No tenemos otra alternativa. Si no jugamos en el campo de la culture, no tenemos ninguna posibilidad que hacer. Entonces nos toca enseñar la comunicación, investigar la comunicación, pensar la comunicación desde la culture, porque es la cancha en la que estamos. Entonces ustedes dirán, pero es que eso es muy banal. No, es el mundo que nos tocó. Sí, yo siempre pongo el ejemplo del fútbol, y es una cancha, la culture, esto de andar siempre eufóricos, divertidos, entretenidos, navegables, digitales, móviles, activistas de redes. De pronto no nos gusta en la universidad y de pronto no le gusta la comunicación, pero es la comunicación que está dominando. La comunicación hoy se hace en la culture. La culture es una producción comunicativa y entonces ahí tenemos que jugar ahí con la cancha inclinada, con el árbitro comprado, con los periodistas comprados, con los narradores comprados, con el público en contra y si quiere con el VAR en contra nuestro. Pero nos toca jugar ahí. O sea, si no jugamos ahí, no hacemos sentido para nuestros estudiantes y no hacemos sentido con lo que investigamos para el mundo. No le sirve a nadie lo que investigamos. Entonces, la primera propuesta que les hago es, hay que jugar la comunicación en la culture. Y esto es lo primero que tenemos que llegar a hacer. Esto es lo primero que tenemos que llegar a hacer. Jugar el partido ahí. Segundo, asumir esta paradoja. El mundo del siglo XXI es la euforia de la comunicación. Todo el mundo comunica. La comunicación es la super mega moda. La comunicación es lo que abunda en las redes digitales. Se busca por todo lado. Si fracasa la ciencia, dice que es por mala comunicación. Si fracasa el gobierno, dice que es por mala comunicación. Si triunfa el gobierno, es por buena comunicación. Si triunfa un científico, es por buena comunicación. Es lo que está eso. Pero la euforia comunicativa ha llevado a la decadencia de la democracia. Esta es nuestra gran pregunta. O sea, nosotros formamos
y estamos de moda con una comunicación absolutamente maravillosa, pero la democracia cada vez está mal. ¿Qué es el señor presidente de Colombia actual? ¿Qué es el presidente de Estados Unidos? ¿Qué es el presidente de Argentina? ¿Qué es la gente que domina mentalmente al mundo hoy? Puras sujetos, prácticas y actividades de comunicación. Son genios de la comunicación. Bukele es un superhéroe de la comunicación. Maneja las redes digitales como nadie. Milei anda extrovertido como si estuviera en recitales por todo el mundo gritando y saliéndose de quicio para poner a hablar a los periodistas. El nuestro vive haciendo hasta poniéndose votos para poder salir en las redes digitales y ser exitoso. Entonces, Trump insulta porque insulta para ser el rey del New York Times. Entonces, de alguna forma, la comunicación es eso que está en el centro del mundo contemporáneo. Pero la democracia pierde, porque entonces hoy en día más que democracia en derechos, en justicia, en respeto de las diferencias de diferentes poderes, lo que se han dedicado es a comunicar y desde la comunicación dominan todo el escenario que estamos compartiendo. Entonces es una paradoja que nos toca. Y la democracia no nos sirve con que nosotros sigamos contando historias de la democracia. No, no basta que la democracia es medio aburrida, la comunicación es divertida. Entonces, no es tirando teoría democrática, sino cómo jugamos la democracia de la comunicación donde tenemos que actuar y donde tenemos que movernos. El siguiente punto es la información. Y aquí tenemos un problema comunicativo re heavy metal, porque la información ya no es de los medios de comunicación, la información ya no es del periodismo, la información ya no es de las universidades, la información ya no es de los académicos, la información ya no es de los papás y las familias. La información es un bien que le pertenece a Google y a las plataformas y a los algoritmos. O sea, allá y a la IA. ¿Qué es información? Es lo que ellos ponen como información. Ya no hay que ir al medio para estar informado. Y segundo problema, Mark Zuckerberg dijo que la libertad de expresión, la libertad de información, era que cada uno dijera lo que quisiera. Si yo salgo y odio, yo puedo decirlo porque la libertad de información es absolutamente, está en el centro de eso. Entonces, de ahí surgen cantidad de formas de pelea contra los medios, de censuras. La libertad de expresión es haga lo que se le dé la gana, odie sin piedad, como Julio Jaramillo, y eso es válido. Entonces, de alguna manera, ya la información no es nuestra, que era algo que manejamos en comunicación, y ya la libertad de expresión y la libertad de información ya tampoco es nuestra, esa es de los ciudadanos que pueden odiar, mandar hate, meter miedo, discriminar sin consecuencias en las redes digitales, y eso hace que sea problemático, porque lo que hemos aprendido es que la libertad de información lo que decía era que había un respeto, no se podía dañar al otro, no se podía generar odio, había que tener un canon moral colectivo. Eso desapareció. Entonces, tenemos que reinventarnos, no solamente una comunicación, una democracia desde la comunicación. Tenemos que jugar el partido en la cultura, no tenemos que reinventarnos una libertad de expresión, una información de nuevo concepto. ¿Qué es información? Ya tenemos que volver a mirarlo. No es solamente lo que nosotros consideramos, sino también cómo trabajamos el concepto de libertad de información. Y el cuarto punto que me interesa mirar acá es una cosa que nos toca asumir en comunicación es que nosotros seguimos enseñando por más de coloniales interculturales que haga bajo el modelo blanco masculino occidental. O sea, nosotros enseñamos la comunicación periodística con la crónica como si fuera invento de Guy Talese y de Truman Capote, el periodismo de investigación como si fuera Walter Gay, la filosofía como si fuera Foucault, Deleuze, y no es que están mal, Benjamin, yo los amo, Hegel, todo ese tipo de cosas, todo blanco. O sea, el mundo blanco iluminando teóricamente la comunicación. El mundo macho alumiendo eso. Uno ve los currículos de comunicación y toda la mayoría son citación de hombres, blancos, occidentales, heterosis normativos. Por eso hicimos un proyecto que me encantó que se llama Mujeres de la Comunicación, a ver si eso. Entonces, creo que tenemos que asumir que ese modelo no es que esté mal. A mí me parece que estamos formados en eso. No quiero irme, que se queden con la idea de que yo estoy en contra de eso. No, no, no. Foucault, lo amo. Benjamin, lo amo. Otros me caen mal, pero los amo. Bin Jung Han es un señor de modas, todo bien. Pero tenemos que
comernos a esa gente y practicar antropofagia cultural de Andrade y hacerlos nuestros. ¿Por qué no pensamos en cada currículo? ¿Por qué no estamos enseñando gente de Bolivia, de Ecuador, de Argentina, de Brasil, de Colombia, de África, de otros países para no caer en la repetición de esos modelos? ¿Por qué no enseñamos que hay crónicas y reportajes y perfiles y formas de hacer televisión y radio que son propias nuestras? Formas, no contenidos, formas de hacer radio nuestra y televisión nuestra. ¿Por qué no pensamos que podemos construir sin olvidarnos de eso? Porque es imposible quitarme lo blanco masculino y occidental. Sí, fui formado por eso, pero ¿cómo podemos practicar nuevas formas de comunicación? Que la carrera de comunicación y la comunicación sea un laboratorio de experimentación absolutamente fascinante. Eso me parece que es muy clave para eso que estamos haciendo. Entonces tenemos las cuatro cosas que son mi propuesta. Decía, jugamos en la culture, tenemos que reinventar la democracia, volver a pensar la información, alejarnos del modelo norteamericano, europeo, blanco, masculino, occidental. Y entonces vienen las propuestas. ¿Qué propuestas tengo? La primera, sigo con la propuesta histórica de Jesús Martín Barbero. mm, decía que todo comunicador debe hacer tres cosas: pensar con la propia cabeza, tener que decir y ganarse la escucha. Atentamente, Jesús Martín Barbero. Esto me parece que sigue siendo claro. Si yo quiero pensar la comunicación, hacer la comunicación, investigar la comunicación, producir la comunicación, debo pensar con mi propia cabeza. No con la cabeza de Habermas, ni la de Marx, ni la de García Canclini, ni la de Jesús Martín Barbero. Tengo que formar mi cabecita. Y ahí es donde es importante pensar desde el sur global. Es interesantísimo pensar con Rivera Cusicanqui, pero también pensar con músicos como Luzmila Carpio, para decir algunas cosas bolivianas, pero también pensar con Shakira, con Karol G, con Bad Bunny. O sea, pensar desde nosotros. Es importante pensar con la propia cabeza, dejar de pensar blanco, occidental y masculino. Segundo, tener que decir. No tenemos nada que decir, hay que investigar. O sea, investigar. Yo pongo esta presentación, yo fue como una especie de investigación que se puede hacer con IA para hacer una conferencia y me divertí. Investigar. Si yo ahorita no tengo mucho que decir de Bolivia porque estoy un poco alejado, con disculpas. Estoy más enterado del fútbol boliviano, que ojalá logren derrotar al brasileño, creo que hoy. Y más cercano con esa, pusieron a jugar fútbol en la eliminatoria a 4.200 metros, pues ahí sí nos meten goles a todos. O sea, eso del fútbol, que el presidente Paz es un tipo que prometió una cosa y salió con otra como todos, que básicamente es como la vuelta de Dios, patria y propiedad, para eso no tocar nada, porque todo eso funciona, que Evo está medio chalado, todas esas cosas puedo pensar, pero yo no sé. ¿Ve? Si no investigo, no puedo contar nada. Entonces, tener que decir significa aprender a investigar. Pero hay un mensaje para la gente de la Facultad de Comunicación. Hay que enseñar a investigar no para hacer paper académicos. Hay que enseñar a investigar no para hacer libros. Hay que enseñar a investigar no para hacer ensayos. Hay que enseñar a investigar para narrar. Para cómo investigo para narrar en televisión, para narrar en radio, para narrar en prensa, para narrar en Instagram, para narrar en YouTube. Esa es la investigación que debemos enseñar. Y tercero, ganarse la escucha, que es narrar bien, ponerle onda, intentar ser seductor, intentar entretener para eso. Y la siguiente propuesta es ejercer la soberanía cultural. Y esto es una cosa que estoy jodiendo la vida ahora, que es recuperar la cultura popular para hacer una comunicación que tenga soberanía cultural. Aquí pongo cultural, que es una soberanía popular, cool y comunicativa de nosotros, que es que narremos como nosotros somos, que nos expresemos desde la identidad, que hagamos comunicación que se parezca a nuestros territorios, que escojamos las formas de contar, las formas de narrar de nuestro territorio. Por eso llamaba a Luzmila Carpio, porque me parece que ella toma lo boliviano, lo de las altiplano, y le mete electrónica argentina y construye una cosa súper interesante de narrativa. Es como, no quiere decir que seamos puristas, esencialistas, no, bueno, pero cómo se narra en el altiplano boliviano, cómo se narra.
en las selvas bolivianas, cómo se narra distinto. Pero esto, soberanía cultural, digo, no en las temáticas, eso lo hemos hecho toda la vida, hablar de lo nuestro, pero ¿cómo hacemos para narrar, para poner estéticas y formatos nuestros? Esto lo podemos aprender muy básicamente de la comida, o sea, cómo tomamos de afuera, pero narramos en la comida desde nosotros. A uno la llama, cómo la come uno en Bolivia, las empanadas, aunque se llaman salteñas, pero es una empanada boliviana súper interesante. Cómo yo narro desde mí mismo, desde mis estéticas, formatos, maneras de hacer, o sea, cómo recuperamos lo estético narrativo para hacerlo nuestro en clave de soberanía cultural. Me parece que es otra propuesta que yo les tendría para traer el día de hoy de lo que puede hacer la comunicación. Una tercera propuesta es un diálogo intercultural. ¿Entre quién? Entre Jurassic Park, nosotros los profesores modernos, ilustrados, encantadores, pensamiento crítico, y los zombies, los hijos, los extraterrestres, los jovencitos que andan pegados a un celular. Pero no es que yo le enseño a esto, si no, no se enseña, se comparte. El diálogo intercultural es no ya un diálogo intercultural como se dice en Bolivia, de encuentro con el otro, sino que seamos capaces de dialogar con nuestros estudiantes, con nuestros jóvenes, contra la gente que vive en la culture, contra los que viven en el mundo del internet, de las series, del crossplay, los que viven en la música pop, que seamos capaces de establecer diálogos interculturales. Yo como profesor, yo como académico, yo como pensador, con estos jóvenes que también me pueden compartir sus saberes y no yo le enseño y usted obedece, sino cómo compartimos, cómo nos encontramos para ganar conciencia de esta época. Entonces, tres propuestas: la de Jesús, pensar con la propia cabeza, tener que decir; la soberanía cultural narrativa de la comunicación; el diálogo intercultural; y por último, practicar la soberanía cultural en la cultura digital. Si yo arranqué diciendo que la cultura digital existía, entonces, ¿cómo hago para compartir ese tipo de situación? ¿Cómo hago para armarme de valor en ese tipo de elementos y puedo llegar a construir un mundo que me permita ser distinto, pero también desde la cultura digital? O sea, casi que, que habitemos la cultura digital, pero la habitemos con soberanía cultural para hacer esto. Y esta diapositiva me surgió, y ya voy a terminar, porque yo dije que era media hora y ya voy casi una hora, soy un genio para hablar realmente. Entonces, me paso de esto, porque cuando mandé a hacer la diapositiva de cultura digital a la IA, ella me puso esta cosa aquí abajo, me puso esto abajo autónomamente. Dijo energía, resistencia, saber, tecnología, cultura, territorio, lucha. Yo decía, pero me puso maíz, maíz andino, me puso colibrí andino, me puso cosas, luces ancestrales de la pobreza, o sea, me puso signos indígenas. Dije yo, pero ¿esta qué le pasó? Me define la cultura digital como algo popular ancestral. Y entonces, de alguna forma, lo que me recordó es que aprendí de ahí que si le aplicamos a la cultura, ahí jugamos el partido, con soberanía cultural adquirimos una energía, una resistencia, un saber, una cultura, un territorio para luchar contra ese tipo de cosas. Ay, perdón. Y por último, dejarles este mensaje. Pobre es quien no sabe narrar. Un comunicador, para que habitar la culture, para habitar lo digital, para habitar la ecología de medios, debe saber narrar. Eso es lo que deberíamos enseñar en las facultades de comunicación. Eso es lo que la comunicación hace y que domina. Eso es lo que domina la gente que hace la comunicación brillantemente. Estos políticos nos dominan por narrativa. Y es una narrativa que teja como los tejidos bolivianos, que genere comunidad, porque la comunicación debe generar comunidad, que parte de la identidad y que sea popular. Mi invitación es a narrar en tejido, narrar para crear comunidad, narrar de la identidad, narrar popular, porque desde ahí es que podemos construir esto. Y con esto termino con mi frase bíblica: pobre es el que no sabe bailar, porque el baile es algo popular que pone el cuerpo, que no hace la academia. Y gracias, aquí está mi WhatsApp y mi correo por si alguna cosa les sirve para eso. Muchas gracias. Básicamente lo puse todo en la conferencia, que les deseo un evento maravilloso.
que Bolivia siempre ha sido pionero en producción de alternativas culturales, comunicativas, esa búsqueda terca de las radios mineras, pero también del movimiento social, de las estéticas andinas, de la música andina. Entonces me parece que Sí, sí, también la sí. música de la selva, que los invito a que ustedes desde los yungas y de todo lo que habita la diversidad cultural boliviana, hagan una comunicación que se parezca a Bolivia y que no se parezca a otra parte. Entonces, un abrazo y que todo salga maravillosamente y que ojalá alguna cosa de las que le dije les haga sentido y les virusee el cerebro o el gusto o el oído. Gracias por su participación, doctor. Muy amable. Bueno, un abrazo y éxitos.